Dios le bendiga mucho a cada uno de nuestros hermanos, amigos y nuestros seguidores de nuestro canal, dándole una vez más la gracia a nuestro Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra y Padre de nuestro Señor Jesús, que es nuestro Salvador. A Él toda gloria y a Él toda honra. Vamos a tener el mensaje de la palabra en Hechos capítulo 10 y le vamos a dar la lectura a los versículos 42 hasta el 48. Y la palabra se lee bajo el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que los oían todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo, también como nosotros? Y mandó a bautizarle en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre amado. Gracias cada día más que yo sea un mero instrumento para hacer tu voluntad y tu obra. Padre, que esta palabra sean tú edificando las almas, que sea tú aumentando nuestra fe, que sea tú, Señor, salvando las almas a través del Espíritu Santo, convenciendo de pecado, que sea tú sanando a los enfermos a través de tu palabra y libertando a aquellos que están oprimidos por el diablo. Padre, porque yo sé que ellas no regresan vacías, porque la fe viene por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Cada día más que yo sea un mero instrumento, Padre, para hacer tu voluntad y tu obra, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos que de la lectura de estos versículos, la palabra nos da una gran fortaleza espiritual, también nos da una gran enseñanza de cómo Dios no hace excepción de personas. La gloria para el Señor. Vemos que Pedro visita a la casa de Cornelio, que era un hombre militar, centurión romano, era un soldado romano, y que esto era un hombre justo, piadoso, y que daba limosnas al pueblo. Y vemos que un ángel se le apareció a Cornelio, siendo gentil. Podemos decir que este es el primer gentil que recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cristo vino para las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero también dice que hay otras ovejas que no pertenecían al redil, pero también vino por esa
ovejas y formó un rebaño, y estos fueron los gentiles. Cuando le damos la lectura a Juan en su capítulo 1, altura a los versos 11 al 12, dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero aquellos que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Vemos que la salvación viene por creer en el nombre de Jesús. Cuando María estaba comprometida con José de posada, el ángel Gabriel visitó a María y le dijo que iba a dar a luz un hijo, y que ese hijo le iba a poner como nombre que Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecado. Mateo su capítulo 1, verso 21. También el profeta Isaías, en su capítulo 7, verso 14, dice también anunciando que el Mesías, el Señor Jesús, iba a venir de una virgen, y que también le iba a poner como nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y vemos aquí la palabra Pedro predicando en la casa de Cornelio, porque un ángel se le apareció a Cornelio en visión mientras él oraba, como a la hora novena, de que a decirle que sus oraciones y su limosna habían llegado a Dios. Es decir, le voy a dar lectura a esto aquí, donde dice en el verso 4, la altura de Hechos, capítulo 10, dice: él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él se posa en la casa de cierto Simón, curtidor, que tiene en su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y los cuales envió a Jope después de haberle contado todo. Vemos aquí quién era este centurión romano. Cornelio, un hombre justo, piadoso. Y vemos aquí que Dios le dice a Cornelio que sus obras, sus limosnas, sus oraciones habían llegado a la presencia de Dios. Este hombre no era judío. Este hombre era de descendencia gentil, romanos. Sin embargo, los romanos eran politeístas, que adoraban varios dioses. Tenían un dios para cada cosa. Pero vemos que este hombre, siendo militar, era un hombre justo, temeroso de Dios, y hacía buenas obras. Y por eso las oraciones de él y las obras que él hacía llegaron a la presencia del Señor. Pero vemos aquí que este ángel le dice a Cornelio que envíe hombres ¿a dónde? Dice la casa de un señor que le llamaban el curtidor, un señor que le llamaban Simón. Este hombre se dedicaba a preparar la piel de animales. Era curtidor, esa era su profesión.
Y allí esta casa estaba junto al mar, dice la palabra. Y allí se encontraba en Jope, una ciudad muy marítima. Allí se encontraba Pedro. Ahora dice él que el centurión Cornelio obedeció a la orden que Dios le había dado a través del ángel mientras oraba, y envió 2 siervos de él y un soldado que era devoto de él. ¿A dónde? A la casa de Simón el curtidor. Cuando llegaron allí a la hora 9, la hora 6, dice la palabra, pues Pedro tenía hambre y estaba preparando comida para Pedro. Pero Pedro subió a la azotea a orar. Ahí Dios le presentó en un éxtasis donde bajó un lienzo con todo tipo de animales, cuadrúpedos, aves, reptiles, y le dijo: mata y come. Pedro dijo que no podía comer cosas inmundas porque estaba prohibido. Y Dios le dijo a Pedro que no llame inmundo lo que él limpió. Pero Pedro se quedó pensando en esta visión. Sin embargo, los hombres, cuando llegaron allí, que había enviado Cornelio buscando a Pedro, a Simón, el que tiene como nombre Pedro, Pedro bajó, le dijo que no tuviera miedo, y lo que le contó, lo que el ángel le había dicho. ¿A quién? A Cornelio. Ante esa solicitud de que ya el ángel le había dicho a Cornelio que enviara para que Pedro viniera a la casa de Cornelio, que Dios le iba a decir lo que iba a decir, lo que iba a hacer en la casa de Cornelio. Pero había un problema, que los judíos no se podían juntar con los gentiles. Y aquí entra un dilema para Pedro, que cómo es posible que él va a ir a la casa de un judío. Pero Pedro tuvo que obedecer el mandato que Dios le había enviado, que tenía que ir a la casa de Cornelio a predicar el evangelio de Jesucristo. Porque este hombre era un hombre justo, temeroso de Dios, pero no le habían predicado el evangelio de Jesús. Tampoco había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Tampoco había recibido la gloria para el Señor, el bautismo de agua. Vemos que Juan predicaba: arrepentido, que el reino de Dios se acerca, y anunciaba la venida del Señor Jesús, nuestro Salvador. Allí en el desierto, la gloria para Dios, donde él comía miel con langosta. Allí aquellos que creyeron en esta palabra de Juan el Bautista vinieron a él y lo bautizó allá en el Jordán para el arrepentimiento de su pecado. Pero el mismo Juan anunciaba que delante de él viene uno que estaba primero que él, que no era digno de amarrar los cordones de los zapatos, porque este es el que bautiza con el Espíritu Santo y fuego. Vemos que el día de Pentecostés, cuando estaban reunidos los discípulos, después de que Jesús había tenido un encuentro con ellos, después de la resurrección, que Jesús comió y bebió con ellos, y se le apareció a ellos allá y les mostró las manos, para que vieran que los espíritus no tienen carne ni hueso. Jesús les dijo que si no tenían algo de comer, y allí se les presentaron un panal de miel y también unos peces asados.
Jesús comió con los discípulos y bebió después de la resurrección. Le dijo también a los discípulos que no se fueran de ahí de Jerusalén hasta tanto recibieran poder de los altos. Vemos aquí que Pedro en la casa de Cornelio, cuando comenzó a predicar la gloria para el Señor, dice que Dios no hace excepción de personas, porque él entendía que no era bien predicar el evangelio a los gentiles, pero él no podía negarse porque Dios lo había enviado a la casa de Cornelio. La casa de Cornelio, cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, allí Cornelio reunió a parientes y amigos para recibir a Pedro. Cuando Pedro llegó allí a su casa, él se postró a los pies de Pedro y Pedro le dijo que no podía postrarse porque era hombre igual que él. Ahí en el mismo instante comenzó Pedro a predicar el evangelio de Jesús y a dar testimonio de cómo Jesús anduvo predicando el evangelio en Judea, en Jerusalén y en Galilea, sanando a los enfermos, echando fuera a los demonios, pero que también los judíos lo colgaron en un madero y que Dios lo resucitó al tercer día. Y dice también la palabra que Pedro decía en su discurso allí en la casa de Cornelio, que Jesús luego de la resurrección no se le pareció a todos, sino a algunos, tal como lo había dicho los profetas, para que dieran testimonio de él. Y vemos como Pedro dice aquí, y que Jesús le dio el mandato a la gran comisión y predicar el evangelio a todo el mundo, y a todo aquel que creyese y fuera bautizado, ese será salvo. Aquí Pedro está diciendo que no se le presentó a todo el mundo, sino a los que estaban ya anunciados por los profetas para que testificasen el evangelio y dieran testimonio. Gloria para Dios, que Jesús es el juez de vivo y de muerto. Dice la palabra que los muertos en Cristo resucitarán primero, y que aquellos que estemos vivos, si no ha venido Jesús, lo vamos a recibir en una nube. Allá viene Él con gran poder y gloria. Por eso es que Él es juez de vivo y juez de muerto. El apóstol Pablo dijo: para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, porque todo lo ha puesto al Padre en manos del Hijo. Pero dice la palabra, para todo aquel que cree en Él, dice la palabra, tenga perdón de pecado. Y le vamos a dar la lectura, Hechos capítulo 10, a la altura del verso 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre. Ahí se cumple lo que dijo Juan en su capítulo 1, verso 12. Dice: mas que ellos que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio la potestad de ser hijo de Dios. Porque el nombre de Jesús en hebreo significa salvar. Dios salva. El nombre de Cristo significa ungido. Y dice aquí la palabra que Dios lo ungió a Jesús. ¿Para qué? Con el poder. En Isaías 61 vemos la palabra que Jesús dice que fue ungido para anunciar la buena nueva, para libertar los corazones quebrantados y abrir la puerta de la cárcel a aquellos que están oprimidos. La gloria para el Señor. Vemos cuando Juan bautizó a Jesús, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús como paloma.
Y cuando subió del agua dijo: este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Juan 1 dice la palabra, el verso 29, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Solamente Jesús. Mientras él hablaba, hablando de Jesús de Nazaret, dice que el don del Espíritu Santo, vemos que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Y es el don del Espíritu Santo, como ellos los recibieron el día cuando estaban en el aposento alto. Allí todos reunidos descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos y comenzaron a hablar en lenguas. Y todos los que estaban allí decían que ellos estaban borrachos, porque estaban hablando en lengua. Estaban mostos. Pero era el Espíritu Santo que estaba sobre ellos. Y vemos aquí, cuando Pedro predicaba el Evangelio de Jesús, el Evangelio de salvación, dando testimonio de la muerte y resurrección y de la obra que hizo Jesús y que está vivo, y a la misión que vino Jesús para todo aquel que cree en él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Marcos 10, capítulo 10, verso 45, dice la palabra: el Hijo del Hombre no vino a servirse, sino a servir y a dar su vida por rescate de muchos. Juan 3:17 dice: el Hijo del Hombre no vino a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El Tiro 18 dice que el que cree no ha sido condenado. 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo unigénito de Dios. Aquí Pedro dice que para todo aquel que crea en él, recibirá perdón del pecado. Todo aquel que creyese en él recibirá en su nombre el perdón del pecado. La gloria para el Señor. Así lo establece Juan capítulo 1, verso 12. El que cree en el nombre de Jesús, que significa salvación. En Mateo 1:21 dice la palabra: y dará a luz un hijo que se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de pecados. Eso significa el nombre de Jesús, salvación. Dios salva. La gloria para eso, un nombre que se lo puso fue Dios antes de haber concebido María por el Espíritu Santo. El ángel Gabriel le dio el nombre que le iban a poner a Jesús cuando llegara el mundo, y es Jesús. Ese nombre fue dado por el ángel. También le dijo que el santo ser también será llamado Hijo de Dios. A él toda gloria, a él toda honra. Dice aquí que mientras los que iban acompañaban a Pedro de la circuncisión, recuérdense que el pacto de Abraham, Dios hizo un pacto con Abraham, que todo hijo, todo nacido a partir del 8 días tenía que ser circuncidado. Esto era el pacto para Abraham. El pacto que hizo Dios con Abraham. Entonces, esto acompañaron también a Pedro. Y cuando ellos vieron que el Espíritu Santo derramó sobre los que estaban allí en la casa de Cornelio, ellos se quedaron atónitos, diciendo también que sobre los gentiles se había derramado el Espíritu Santo. Pero algo que me llama poderoso la atención, como Pedro dice aquí: ¿quién puede impedir ahora que ellos sean bautizados? Porque a ellos también han recibido también el bautismo del Espíritu Santo. Pedro mandó entonces que estas personas que estaban allí en la casa de Cornelio, y Cornelio, sus amigos y sus parientes, pues fueron bautizados con el Espíritu Santo y también recibieron el bautismo de agua. Por eso Jesús, cuando le dijo a Nicodemo,
Allí en el capítulo 3, a la altura del verso 3 al 5, dice la palabra, el Hijo: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede ver ni entrar al reino de los cielos. Este es el nuevo nacimiento, la gloria para el Señor. ¿De qué habla la palabra? Un nacimiento espiritual, no un nacimiento carnal, sino un nacimiento de agua y del Espíritu. La segunda carta de los Corintios, su capítulo 5, verso 17, dice el apóstol Pablo que si alguna persona está en Cristo, alguna criatura, nueva criatura es, la cosa había pasado, son todo hechas nuevas. Es el nacimiento, pero vemos cómo Dios envió a Pedro para que le predicase el evangelio de salvación a un hombre que era justo, a un hombre temeroso de Dios, que sus obras y sus oraciones habían llegado a la presencia de Dios. Vemos que Job era un hombre justo, apartado de todo mal, y el enemigo no pudo entrar a la casa de Job a tocar a Job sin un permiso de Dios. Vemos que en los tiempos de Noé, cuando Dios decidió acabar el mundo con agua, porque la maldad había llegado hasta la presencia de Dios, solamente se salvó Noé y su familia, porque era un hombre justo, temeroso de Dios. Vemos que Dios tiene una protección especial para los hombres y mujeres que son temerosos, que son hombres y mujeres que creen en Dios. Dice la palabra en Lucas capítulo 8, verso 50, dice: y ahorita Jesús le dijo a Jairo: no tenga miedo, cree nada más y ella será sanada. Vemos cuando Jairo, la gloria para el Señor, su hija estaba a punto de morir. Jairo, un principal de la sinagoga, fue a donde Jesús, se postró en los pies pidiendo que su hija estaba a punto de morir. Jesús cogió para la casa de Jairo, pero mientras iba de camino, la mujer del flujo de sangre dijo que solamente con tocar el manto de Jesús iba a recibir sanidad. Esta mujer que había gastado todo lo que tenía, todo, más de 12 años con un flujo de sangre, con una enfermedad, estaba excluida en la sociedad, había gastado todo, pero dijo que solamente con tocar el manto de Jesús, por la fe de esta mujer, recibió su milagro. Jesús, cuando tocó el manto de Jesús, mientras iba con la multitud para la casa de Jairo, descendió poder y esta mujer recibió sanidad. Jesús le dijo: ¿quién me ha tocado? Mientras los discípulos y la multitud le dijeron: ¿cómo tú dices quién te ha tocado si es que la multitud te aprieta? Jesús le dijo: alguien me ha tocado porque ha descendido poder de mí. Y esta mujer le contó a Jesús todo lo que había acontecido. Y Jesús le dijo: mujer, tu fe, ve en paz, tu fe te ha hecho salva. Pero cuando iba ya llegando a la casa de Cornelio, le mandaron a decir a Cornelio, un mensajero, que no, que Jesús no fuera, que ya la niña se había muerto. Mientras estaban llorando la niña, ya se burlaban de Jesús. Jesús sacó todo, se quedó con el padre y la madre. Y Jesús le dijo a la niña, ya que estaba muerta, le dijo: talita cumi, a ti te digo que te levantes. Inmediatamente la niña se incorporó y resucitó y le dieron comida. Sin embargo, Jesús le dijo a Jairo: solamente te digo una cosa, que si cree, como Marta también, cuando le damos la lectura en Juan capítulo 11, altura del 25 adelante, Jesús le dijo a Marta: la gloria, yo soy la vida y la resurrección, aunque esté muerto vivirá. Marta, solo te digo, mueve la piedra. Le dijo: ya hiede, ya tiene 4 días.
Y Jesús le dijo, solamente cree y verá la gloria de Dios. Santo eres. Romanos 10, verso 4 dice la palabra, de hecho, Cristo es el fin de la ley para todo aquel que cree reciba la justicia, gloria a Dios. Para todo aquel que Cristo es el fin de la ley. ¿Por qué es el fin de la ley? Porque la salvación ya no es por el cumplimiento de la ley, sino es por la gracia, por el amor, la misericordia y por la fe puesto en Cristo Jesús. Y aquí dice la palabra, para todo aquel que cree en Él, reciba que la justicia. El apóstol Pablo escribiéndole a los romanos, a los gentiles, porque el apóstol Pablo también Dios le cogió para llevar el evangelio a los gentiles. Pedro fue a llevar el evangelio a la casa de Cornelio. Cornelio fue el primer gentil que recibió el bautismo del Espíritu Santo y de agua. Pero Dios cogió también Jesús, el apóstol Pablo, para llevarle el evangelio a los gentiles. Juan, la primera carta de Juan, su capítulo 5, verso 5, dice la palabra, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted cree que Jesús es el Hijo de Dios, es la fe que vence el mundo. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, que Jesús vino a morir por el pecado de todos nosotros, para todo aquel que crea en Él, en su nombre, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra en Juan 7:38, dice, de aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, brotará ríos de agua viva. Todo aquel que cree en Jesús de Nazaret, de su interior brotará que río de agua viva, como Jesús le dijo en Juan capítulo 4, cuando tuvo un encuentro con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Lo que Jesús le dijo, dame de beber. ¿Y qué aconteció allí? Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién te dice dame agua de beber? Tú le darías y Él te daría río de agua viva que corre para vida eterna. La gloria para el Señor. Romanos 10, capítulo 10 dice la palabra, verso 10, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La salvación viene por creer. ¿Para qué? Para justificación del pecado, la fe. Pero con la boca es para salvación. Cuando confesamos nuestro pecado, la gloria para Dios, tenemos salvación en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 1, verso 9 dice que si confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Juan capítulo 6, verso 35 dice la palabra, yo soy el pan de vida, declaró Jesús, el que a mí viene nunca pasará hambre, y en el que en mí cree nunca volverá a tener sed. Ahí habla de su muerte y de resurrección. El que viene a Él, la gloria para Dios, no va a tener hambre, porque Él es el pan de vida. Él cargó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Dice que el que cree en Él, vemos que en la Santa Cena Jesús partió el pan, dijo, este es mi cuerpo. Y cuando tomó el vino también lo bendijo y le dijo, este es mi sangre. Mi cuerpo, el que come mi cuerpo no tendrá hambre, y el que bebe de mi sangre no tendrá sed, porque en Cristo es la sangre derramada allí en la cruz del Calvario, pues esa sangre nos redime. Su cuerpo sepultado allí es el pecado, la parte carnal, la gloria para Dios, allí será sepultado nuestro pecado.
Dice la palabra. Juan 14:12 dice la palabra: ciertamente le aseguro que el que cree en mí, las obras que yo hago, también las hará, y aún más hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Gloria a Dios. Aquí le está hablando a los discípulos que el que cree en él, mayores obras que él va a hacer. Ahora, Jesús dice que él vuelve al Padre. ¿Por qué significa volver al Padre? Porque él vino del Padre y él volvió al Padre con la resurrección. Se fue una nube. ¿Para qué? Está sentado a la dieta del Padre ahí en el trono, preparando morada para nosotros. Ahora, dice que el que cree en él hará mayores obras que él. Y vemos que el Espíritu Santo, cuando fueron llenos los discípulos, vemos todo lo que hicieron. Pedro resucitó a los muertos, resucitó a Dorcas. Con Pedro se sanaron los enfermos, libertaron los cautivos. La gloria para el Señor, porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. Dice la palabra en Juan 3:36, dice la palabra: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rechaza al Hijo no sabrá lo que es la vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. El que rechaza a Jesús va a permanecer. El que no cree, el que cree en Jesús tiene la vida eterna. Dice Apocalipsis, su capítulo 20, a la altura del verso 15, dice la palabra, que el que no se encuentra en Cristo en el libro de la vida, en el segundo libro, va para el lago de fuego. Y vemos aquí que dice la palabra, aquí también, que el que rechaza, el que no cree en Jesús, no tiene vida eterna, sino, ¿qué pasa? Que va a permanecer bajo el castigo de Dios. Y el castigo de Dios es, para los que no creen en él, es el lago de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Dice la palabra en Hechos capítulo 13, versos 38 al 39, dice: por lo tanto, hermanos, sepan que por medio de Jesús se le anuncia a ustedes el perdón de los pecados. Ustedes no pudieran ser justificados de esos pecados por la ley de Moisés, pero todo aquel que cree es justificado por medio de Jesús. Nadie puede ser justificado, nadie puede ser salvo por el cumplimiento de la ley de Moisés, que eran los 10 mandamientos que Dios le dio en el monte Sinaí para regular su pueblo, que iba a entrar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, a la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. La tierra prometida. Ahora bien, Cristo vino ahora a salvar por la gracia, por la misericordia. Y dice aquí que si ustedes no creen, no pueden ser justificados, es decir, no pueden ser salvos si ustedes no creen en quién, en Jesús, que ahí es que viene la salvación por medio de Jesús. Juan 14:6 dice la palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Romanos 10:11 dice la palabra, así dice las Escrituras: todo el que confía en él no será jamás defraudado. La gloria para Dios. Romanos 1:16 dice la palabra:
A la verdad no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. La gloria para Dios. Vemos que la salvación es por creer en el nombre de Jesús. Si usted quiere obtener la salvación, usted tiene que creer en Jesús, porque Él salva, Él sana y liberta, y la venida de Jesús está a la puerta. Él viene pronto con gran poder y gloria. Solamente usted tiene que creer en Jesús. Venga como usted está. Él no desprecia a nadie. Reconozca su estado pecaminoso y la sangre de Cristo pues nos sana y nos liberta. Si usted quiere entregarle su vida al Señor, usted puede repetir esta oración conmigo y Dios tiene el poder para salvarlo de su pecado. Pero usted tiene que creer que solamente Cristo Jesús, que murió en la cruz del Calvario por el pecado de todos nosotros, su sangre redentora es que nos limpia de todo pecado, y que la fe viene por la palabra de Dios. Si usted quiere entregarle la vida al Señor, usted puede repetir esta oración conmigo, o si usted quiere reconciliarse con el Señor. Padre amado que mora en las alturas, vengo ante ti, Señor, que me perdone mi pecado, reconociendo, Señor, que yo soy pecador o pecadora, pero hoy me arrepiento de mi pecado. Acepto al Señor Jesús como el único Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Ayúdame, Señor, a servirte. Me arrepiento de toda maldad, de todo pecado. Señor, bautízame en el agua y en el Espíritu. Ayúdame a vivir una vida conforme a ti, conforme al Espíritu, en el nombre poderoso de Jesús. Si usted hizo esta oración, busque una iglesia donde se predique la sana doctrina, comience a congregarse, comience a orar y comience a estudiar la palabra, que Dios, la obra que ha iniciado en su vida se va a terminar. Que Dios me le bendiga mucho. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú me has permitido, Señor, predicar tu palabra. Mira, si alguna persona está enfermo, Señor, a través de esta palabra, Señor, que sea tú sanando, Padre amado, que sea tú libertando las almas que están oprimidas por la tiniebla, Dios. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, sana a los enfermos, Dios, tanto espirituales, Padre, como físicos. Quita toda incredulidad, Señor, de los corazones, Padre amado. En el nombre de Jesús, que sea tú salvando las almas, porque tú viniste a buscar y a salvar los que estábamos perdidos, Dios. Solamente hay vida, y hay vida en abundancia en Cristo Jesús. Padre, gracias, Señor. Si usted no se ha suscrito a este canal, suscríbase, pues active la campanita para que cada vez que llegue un video le llegue la notificación. Comparta la palabra con su familia, con su amigo, con todas las personas. Comparte este video, porque tenemos que dar por gracia lo que hemos recibido. Que Dios me lo bendiga mucho y que la paz de Cristo me lo acompañe a ustedes y su familia. Que Dios me lo bendiga mucho. Hasta la próxima. Amén.